Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Prendan sus camaritas, por favor, para poder saludar como es debido. Eso. Ahora sí ha estado preparadita la Dayana. Milagro. Hola, dice. Hola. Hola, Rebeca, Juan Diego, David, Matías, Fernando. Prendan sus cámaras, por favor. A ver, ¿cuántos estamos? Estamos 10. Esperemos un ratito para empezar. Mientras tanto, alistamos nuestro cuadernito para que puedan tomar nota. Vamos a iniciar un nuevo capítulo, un nuevo tema, que es la dinámica del movimiento, o dinámica simplemente. Bien. Bueno, esperemos mientras van llegando, vamos a iniciar. Vamos a ver. A ver, ¿quiénes van llegando? Bien, vamos a iniciar entonces. Ponemos la fecha de hoy y nuestro título general sería dinámica. Esta última parte sería ya el último bloque, los últimos temas que vamos a revisar en estas clases, que vamos a tenerlas miércoles y viernes. Porque el viernes, como hicimos anteriormente, dibujo, haremos una pequeña explicación de algo y luego trabajaremos también con física para poder avanzar un poquitito más. Bien. Entonces ponemos dinámica. Nosotros hemos estudiado ya un capítulo bastante grande que se llama cinemática. Y la cinemática es el estudio del movimiento por sí. Es decir, no me interesaba, no me importaba qué causas o por qué se movían los cuerpos, sino solamente que había movimiento. Qué tipo de movimiento, su trayectoria, el tiempo, etcétera, etcétera. Y, repito, en ningún momento nos preocupamos de por qué se movían los cuerpos. En cambio, la dinámica, que es este capítulo complementario a la cinemática, se encarga de estudiar también el movimiento, pero ahora relacionado con las causas que lo producen. ¿Por qué razón se mueve un cuerpo? Si yo tengo un cuerpo en el escritorio, coja usted cualquier cosa sobre su escritorio, ¿sí? Y póngala allí, cualquier cuerpo, y empuje. El momento que usted le tiene un cuerpo sobre el escritorio, ¿no es cierto? Y le empuja, ¿qué está haciendo? Está efectuando una fuerza. Al efectuar esa fuerza sobre el cuerpo, ¿sí? Al efectuar esa fuerza sobre el cuerpo, si yo tengo aquí un cuerpo y le muevo, estoy efectuando una fuerza sobre él. Miren, una fuerza. El momento que le empujo, logro mover ese cuerpo. ¿Sí? Logro mover ese cuerpo. Entonces, estas causas que producen los movimientos son generalmente las fuerzas. Y existen o tenemos diferentes tipos de fuerzas en la naturaleza. Por tanto, vamos a empezar con nuestro resumen. Dice, dinámica. Parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos considerando las causas que lo producen.
¿sí? Considerando las causas que lo producen. Y generalmente esas causas que lo producen, ¿cuáles serán? ¿Sí? Estas causas, dice, son el resultado directo de la interacción entre el cuerpo con los elementos que lo rodean. Esquemáticamente se lo denomina fuerza. Y es o se trata de una magnitud vectorial, de un vector. Al decir magnitud vectorial, ¿qué se nos viene a la mente, Juan Diego? ¿Qué elementos o qué tiene de especial esta magnitud? Cuando decimos nosotros que se trata de una magnitud vectorial. ¿Mm? A ver, alguien que me ayude. Cuando yo digo que se trata de una fuerza y la fuerza es de una magnitud vectorial, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué me querrá decir? ¿Por qué no simplemente nos dijo fuerza y punto? ¿Mm? Tiene que ver con los vectores. Correcto, tiene que ver con los vectores, pero ¿qué tiene de especial entonces para que me diga que es vectorial? ¿Qué debe tener? ¿Mm? ¿Será lo mismo decir 500 que decir 500 kilómetros por hora? ¿O será lo mismo decir que aplicamos una fuerza o que efectuamos una fuerza de 50 newtons sin aclarar hacia dónde se dirige o apunta esa fuerza? Entonces tiene que tener un módulo y una dirección. Exacto. Cuando yo digo vectorial, claro, debo tener un módulo y debo tener una dirección. Mire, si yo tengo aquí un cuerpo, ¿sí? Voy a imaginar que tengo aquí sobre esta mesa, sobre esta superficie, tengo aquí un cuerpo, una pelotita, ¿ya? Y sobre él le aplico una fuerza, es decir, voy a coger y le voy a aplicar una fuerza. Ahí. ¿Qué va a pasar cuando nosotros o cuando yo le aplico esta fuerza aquí? ¿Qué va a pasar si yo le aplico aquí esta fuerza? Si es una magnitud vectorial, yo debería poner la flechita sobre el símbolo de fuerza que es F. Si en algún momento nos olvidamos de ponerlo, no nos preocupemos, pero sabemos nosotros que al ser una fuerza, siempre debe dibujarse el vector, la flechita encima. Y al ser una fuerza debe tener I y J. Cuando le quitamos nosotros la flechita, solo hablamos de su módulo, que ya lo iremos analizando más adelante. Muy bien. ¿Qué pasa cuando digo que aplico la fuerza para acá? Es decir, le puse la flechita ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con este cuerpo que está aquí? Se va a empezar a mover en este sentido, ¿no es cierto? Y seguramente luego de unos cuantos segundos de haberle empujado, seguramente va a llegar para acá. ¿Por qué? Porque el momento que apliqué la fuerza, logré, o uno de los efectos de aplicar una fuerza es justamente lograr que se mueva, que se desplace de un lado al otro. O también, cuando nosotros vemos que las fuerzas no producen, porque muchas veces producen movimiento y otras no. Por ejemplo, si yo tengo un resorte en mis manos, le aplico una fuerza en él, ¿qué pasa? Miren, se estira, se deforma el resorte. Lo que produce la aplicación de una fuerza es o movimiento o deformación de un cuerpo. Pero este movimiento, esta deformación del cuerpo, tiene que ver con la fuerza, cómo está aplicada. Y como es una magnitud vectorial, miren las consecuencias o la importancia de haber hablado, de haber dicho que se trata de un vector. Porque si yo cojo y le dibujo ahora este vector o esta fuerza, ¿qué pasaría si ahora yo le empujo o le aplico la fuerza a este lado?
¿Qué pasaría si le aplico la fuerza de este lado? Este cuerpo, vamos a hacerle desde acá mejor. ¿Qué pasaría si ahora yo le aplico la fuerza acá? El momento en que yo le cambié la dirección de la fuerza, ¿sí? Ahora, este cuerpo se mueve hacia el otro lado. Y claro, dependiendo del tiempo que yo le esté aplicando esa fuerza, pues puede llegar hasta acá, ¿no es cierto? Más o menos, ¿ya? Es decir, como tiene una dirección, tiene un sentido, tiene un módulo, es un vector, este va a producir un movimiento en una u otra dirección. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dice que esta es una magnitud vectorial. ¿Y qué efectos produce? ¿Qué efectos produce la aplicación de esto? Acabamos de mencionarlo y de ponerlo en el gráfico, ¿no es cierto? Los efectos que produce la aplicación de una fuerza generalmente son movimientos o deformaciones. Hace un rato cogí yo un resorte que tengo aquí en mi escritorio, una liga de elástica, ¿sí? Una liga elástica, miren, y le hice una fuerza, se estiró, se deformó, se producen deformaciones. Estos movimientos y estas deformaciones tienen características propias, ¿sí? Los movimientos pueden ser rectilíneos o pueden ser curvilíneos, dependiendo de cómo le aplique la fuerza. Por eso la importancia de la dirección. Y las deformaciones pueden ser momentáneas o permanentes. Miren, el momento que yo le apliqué la fuerza al resorte, se deformó. Si yo le quito la fuerza, ¿se quedará de este tamaño el resorte? ¿Qué opinan? Miren, le quité la Vuelve fuerza. a su forma natural. Vuelve a su posición, a su forma natural, ¿sí? Pero si yo cojo y le aplico la fuerza sobre un objeto diferente, vamos, cojamos algo que puede ser. En un segundito. Una hoja. Vamos, cojamos aquí un papelito. Voy a coger yo una hoja. Si sobre nosotros, si sobre esta hoja le aplico yo una fuerza, le produje una deformación. Mire, sí, se produjo una deformación. ¿Y qué va a pasar cuando yo le quite la fuerza del puño? ¿Será que el momento que abro la mano, la hoja vuelve a su posición original? ¿Qué opinan? No. No. Ah, de hecho la hoja quedó aquí, mire, deformada totalmente, ¿sí? Lo que no sucedió cuando yo le apliqué la fuerza a este resorte. Se estiró y vuelve a su posición original. Entonces, al aplicar las fuerzas, estas producen deformaciones, ¿sí? Momentáneas o permanentes. Imagine una lata de cola, una latita de refresco. Se termina usted de tomar el refresco y coge y le aplasta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esa lata? Se deforma. ¿Y será que si le suelto vuelve a su posición original? No. Ahora imaginemos que estamos en la ducha y cogemos la esponjita para bañarnos. El momento que cogemos la esponja, le apretamos, se deforma. Y el rato que usted le suelta la esponja, ¿qué pasa? Matías, ¿qué pasará? Vuelve a su forma original. Vuelve a su forma original, recupera el mismo tamaño, recupera sus características. Por tanto, ¿sí? Las consecuencias de aplicar una fuerza, repito, pueden ser movimientos o deformaciones y con sus características propias. Entonces, tenemos acá que las deformaciones, borremos eso que estaba ahí para que no nos estorbe. Las deformaciones, ya lo dijimos esto, pueden ser momentáneas o permanentes. Y los movimientos pueden ser
de traslación o de rotación, dependiendo de cómo yo le aplique la fuerza, ¿sí? Nuevamente, voy yo a coger, ¿sí? Vamos a coger y vamos a dibujar. Si yo cojo aquí una superficie y en esta superficie yo cojo y le voy a dibujar la misma pelotita de hace un rato, ¿sí? Si le aplicamos la fuerza en esta forma, esto produce un movimiento de traslación, es decir, esta pelotita se mueve y terminará por acá. Bien, terminará por acá. Pero imaginemos ahora lo siguiente. Tengo yo sobre la pared, ¿sí? Sobre la pared tengo yo aquí una barra o un cuerpo cualquiera, ¿sí? Miren, tengo aquí una pequeña barrita. Si yo aquí en este cuerpo que está sujeto, que está empotrado, que está clavado en la pared, ¿sí? Está clavado aquí en la pared, aquí tiene un punto de giro, ¿sí? Si yo aquí le aplico una fuerza, por ejemplo, de abajo hacia arriba, ¿qué va a pasar con este cuerpo si yo le aplico aquí esta fuerza? ¿Será que logro trasladarlo? ¿Será que logro moverlo de un lado a otro cuando yo le aplico esta fuerza? ¿Qué va a suceder con esta barra? O se queda estática porque está bien sujeta a la pared, está bien clavada, o empieza a moverse, ¿sí? O empieza a moverse y empieza a tratar de girar, de rotar. Y esto va a tener más o menos este movimiento. Esta barra que estaba aquí, ahora, una vez que le hemos empujado, le hemos aplicado una fuerza, hemos logrado moverla, esta más o menos, miren, va a venirse por acá. ¿Sí? Rotó, miren. Estuvo aquí originalmente, le apliqué una fuerza y giró, rotó. Entonces, hay movimientos de traslación y de rotación, dependiendo de cómo se apliquen las fuerzas. ¿De acuerdo? Irá copiando, por favor, los gráficos que estamos haciendo, porque en la diapositiva que ustedes van a encontrar al final de la clase, hay muchos elementos, muchos detalles de la clase que no están puestos allí, como por ejemplo estos dibujitos que estamos haciendo acá, los dibujitos que hicimos hace un rato, ¿sí? Bien, veamos entonces, claro, ¿con qué lo hemos ilustrado esto? Sí, cuando nosotros hacemos una fuerza, miren allí, dos personas empujando un auto, van a lograr que ese auto se mueva, ¿no es cierto? Dos personas empujando un auto, miren. Van a lograr que eso se mueva. En los efectos que causa entonces la fuerza es movimiento. ¿Qué más tenemos? Un montacargas. El momento que aplica la fuerza, esta carga que está aquí, ¿qué va a pasar? Va a empezar a subir, ¿no es cierto? Se mueve. Entonces los movimientos no solamente pueden ser horizontales, también pueden ser verticales, ¿sí? Y también tenemos, un resorte, el que tenía yo en mi mano, que era un elástico. Acá es un resorte helicoidal, ¿sí? Un resorte metálico. ¿Qué pasa cuando yo le pongo una fuerza, un peso aquí abajo? Si le suelto de aquí, ¿qué va a pasar con este resorte? Se viene hacia abajo, se estira.
se deforma. Y si le quito la fuerza, ¿qué va a pasar? Regresa nuevamente a su posición inicial. Vuelve a retomar su condición original. ¿Bien? Estas son entonces las principales causas que produce la aplicación de una fuerza. ¿Ya? Pero, ¿qué tipos de fuerzas o qué fuerzas nomás conocemos nosotros en la naturaleza? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que solamente las personas empujando el carro producen una fuerza? ¿O yo cuando cogí el celular y le empecé a empujar, o el cuerpo sobre el escritorio le empecé a empujar, producirá fuerza? ¿O qué más? ¿O será La serán gravedad, que las natural. máquinas... A ver, te escucho, Juanca. En la naturaleza existe la fuerza de la gravedad, la fuerza de rozamiento y también algunos Y algunos producen otros fuerza. más. Muy bien, muy bien. En la naturaleza existen diferentes tipos de fuerzas, miren. Una de ellas, la más importante, la que nos acaba de decir Juan Carlos, es la fuerza gravitacional. ¿Qué es la fuerza gravitacional? Es la fuerza que se produce entre dos cuerpos, ¿sí? Es la atracción que ejerce un cuerpo sobre otro. La atracción que ejerce la Tierra sobre cualquier cuerpo. Y es por eso que pudimos nosotros estudiar caída libre, porque los cuerpos caen libremente debido a la gravedad, ¿no es cierto? Entonces veamos, fuerza gravitacional es la atracción que ejerce entre sí dos cuerpos a causa de sus masas. Dos cuerpos cualquiera, a causa de sus masas, producen una fuerza de atracción llamada fuerza gravitacional. Si usted tiene dos cuerpos, entre estos dos se produce una fuerza de atracción. Lo que pasa es que no se la puede ver, es muy pequeñita, pero se atrae el uno con el otro. Ahora, si imaginamos la Tierra, ¿sí? Imaginemos nosotros el planeta Tierra, ¿sí? Una esfera gigante, donde tenemos nosotros aquí, vamos a dibujar, listo, ya. Y aquí voy a poner yo un cuerpo pequeñito. Comparando estas masas, tan grande la Tierra y un balón de fútbol, una piedra, cualquier cuerpo, ¿qué va a pasar? Entre estos dos se ejerce una fuerza de atracción llamada fuerza gravitacional. Y lógicamente la más grande le atrae a la más pequeña y hace que la piedrita caiga sobre la superficie del planeta. Y esta también tiene un nombre propio, más adelante lo vamos a definir, ¿ya? Pero es la atracción, simplemente. La fuerza gravitacional es la atracción. Y podemos poner allí un gráfico como ese o uno mucho más pequeñito, más sencillo que he puesto yo acá. Listo. Miren, si tengo yo dos cuerpos, la Tierra y la Luna, se atraen entre las dos. Lógicamente hay muchos otros efectos, porque acá dice que hay fuerzas que actúan, ¿no es cierto? Que interactúan entre los cuerpos. Habrá otras fuerzas también que hagan que no se peguen, no sean atraídas. Pero existe una fuerza entre ellos, que es la fuerza gravitacional. ¿De acuerdo? ¿Qué otro tipo de fuerzas? Veamos. Hay otra fuerza muy importante también en la naturaleza, que es la fuerza electromagnética. ¿Sí? La fuerza electromagnética. Y las fuerzas electromagnéticas son las fuerzas que se crean o que producen los cuerpos cargados eléctricamente. ¿Me podrían decir, alguno de ustedes, qué será o de dónde aparecerá un cuerpo cargado eléctricamente? ¿Dónde puede ver Un usted? rayo.
Si nosotros Un rayo, ¿no? analizamos los átomos, las partículas, las moléculas, estas son parte de la materia, ¿no es cierto? Forman cuerpos. Por tanto, para que se carguen eléctricamente, ¿qué va a suceder? Si nosotros logramos quitar electrones a un átomo, este queda cargado positivamente. Pero estos electrones no se pierden, no se van. Pasan a otro cuerpo que está cerca de él. Y el otro cuerpo también se carga eléctricamente, pero se carga en forma negativa. En la física hay un capítulo especial dedicado a este estudio de los elementos eléctricos, de la electricidad en sí, electrostática, electrodinámica, en donde analizamos qué pasa cuando los electrones se mueven, cambian de posición de un átomo a otro, qué pasa con el núcleo cuando se carga. Bien, pero en general, entonces, esta fuerza electromagnética dice que es la producida por un cuerpo cargado eléctricamente. Si está en reposo, solo genera fuerza eléctrica. Pero si está en movimiento, a más de la fuerza eléctrica, genera también una fuerza magnética. Por eso se llama electromagnética. Electricidad y magnetismo. La palabrita magnetismo, fuerza magnética. ¿Qué nos viene a la mente cuando decimos magnetismo? A ver. Cuando digo magnetismo, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Dónde encontraremos magnetismo? Una fuerza magnética. Los imanes. Claro, si usted tiene un par de imanes y los acerca, ¿qué pasa? Se nota la fuerza, ¿no es cierto? Se pegan. O también se puede apreciar la fuerza cuando tú le pones los imanes uno al revés. Y en vez de pegarse, se despega. Se hace una fuerza de repulsión. Que también, dentro de esto, la física, sexto curso específicamente, nos ayuda a entender de mejor manera cuál es este mecanismo, este funcionamiento de los imanes. Muy bien. Sigamos. ¿Qué otra fuerza tenemos? Eso estaba copiando. ¿Mandé? Solo me falta una palabra, Lilian, déjeme ver. Ya, listo. A ver, Anterior. igualémonos ahí. Ya. Gracias. Muy bien. Vamos, continuemos entonces. Otra fuerza que encontramos en la naturaleza y que ya mencionamos un poco hace un momento son las fuerzas nucleares. ¿Sí? Las fuerzas nucleares. ¿Qué son aquellas fuerzas que se producen en el interior de los átomos? ¿Me podría decir alguien? Vamos a ver. A ver. ¿Cuál es la estructura atómica? Mercedes, hemos estudiado química, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estructura atómica? ¿Cómo está estructurado un átomo? No sé. A ver, Angie. La estructura Atómica. atómica. Espéreme. Tranquila. Si yo cojo... Es de lo que tienen el electrón y el protón y eso. Sí. ¿Alguien se da cuenta qué es lo que estoy dibujando? Un átomo. Un átomo. ¿Y cuál es la estructura atómica? Un núcleo donde encontramos ¿qué elementos? Neutrones. Neutrones y protones. Y protones. Y una capa Electrones. en donde están las órbitas de los electrones. ¿No es cierto? Para que esto esté en equilibrio, el mismo número de protones, el mismo número de neutrones, el mismo número de electrones
protones y neutrones, todos los elementos igualitos. Si no fuese así, este átomo se destruiría, ¿no es cierto? Ahora, la fuerza nuclear fuerte es aquella fuerza que se produce o se encuentra en los núcleos atómicos, aquí, en esta parte, para poder mantener unidos a los protones con los neutrones, a los protones especialmente. Porque si nosotros vemos, los protones tienen cargas eléctricas positivas. No, a mí me gusta eso. Pero yo, Dayana, apaga tu micrófono. no soy yo. Ah, ¿no eres tú? ¿Quién es? Bueno, Yo. Tenía mi parecía, micrófono. parecía tu voz. Ya. Entonces, veamos, si acá tenemos nosotros los protones, por tener la misma carga, estos tratan de repelerse, tratan de alejarse unos de otros. Por eso es que se produce aquí en el interior del átomo una fuerza llamada fuerza nuclear fuerte. Sí, son fuerzas nucleares fuertes. ¿Ya? Veamos entonces qué nos dice acá nuestra definición. No es lo mismo Dice, que química. es la responsable Pero aquí ahorita están diciendo de son mantener unidos los las protones fuerzas, y la neutrones dinámica y eso, en que el aprendí en núcleo naturaleza anterior atómico. año. Esta fuerza ¿Ya? no obedece a ninguna ley conocida. ¿Sí? No obedece a ninguna ley conocida. Repito, pero el objetivo, la finalidad de estas fuerzas es mantener unidos los elementos nucleares, estos elementos que están acá en el núcleo atómico. El momento en que logramos desintegrar un átomo, lo que se hace es quitar, eliminar esta fuerza para que explote el núcleo atómico. Y eso produce una reacción en cadena, que fue o es el principio que descubrió Albert Einstein para que luego se inventara la bomba atómica. ¿Sí? Luego se inventara la bomba atómica. Bien, sigamos. Tenemos una fuerza nuclear débil. Esta, en cambio, es la fuerza que se encuentra fuera del núcleo atómico, en las órbitas de los electrones. Porque los electrones, cuando nosotros a un átomo, a un cuerpo cargado, le frotamos, por ejemplo, los electrones salen disparados, vuelan de un lado al otro y producen cargas eléctricas. Entonces, esta fuerza nuclear es bastante débil, que justamente permite que esos átomos sean movidos de una posición a otra. Esto se observa, o es un fenómeno físico que se observa en la radiación, los rayos X, alfa, etcétera, etcétera. La radiación, que no es otra cosa que el movimiento de electrones, ¿sí? Que es el movimiento de electrones. Ahora, a más de estas fuerzas que encontramos en la naturaleza, cuando ya nos concentramos nosotros en nuestro estudio mucho más pequeñito, ¿sí? Que sería la aplicación de las fuerzas o la aplicación a ciertos elementos mucho más sencillos, ¿sí? Cuando yo cojo en mi mano y le aplasté el papelito, hice una fuerza. Cuando cogí en el escritorio y le empujé al libro de un lado al otro, hice una fuerza. Se producen diferentes tipos de fuerzas, ¿sí? Entonces, a más de estas, veamos qué dice. A más de estas fuerzas, en casi toda actividad se puede advertir la presencia de otras fuerzas como el peso, la normal, la fricción o rozamiento, la fuerza elástica, la tensión. ¿Sí? Podemos nosotros advertir cualquiera de estas fuerzas. ¿Ya? Y vamos a tener ahora, o vamos a empezar a analizar lo que es el peso.
El peso es una fuerza gravitacional, porque el peso es la fuerza con que la Tierra, el planeta Tierra, atrae a todos los cuerpos hacia la superficie, ¿sí? Hacia la superficie. Si yo tengo aquí un cuerpo y a este le aplico, mejor dicho, le dejo libre, automáticamente la gravitación hace que se cree en él una fuerza llamada peso. Y esta fuerza llamada peso hace que este cuerpo caiga sobre la superficie terrestre y en algún momento va a llegar a caer al piso, ¿no es cierto? En algún momento va a llegar a caer al piso. Caída libre, que ya la sabemos. Pero, ¿qué es el peso? ¿O cómo se determina o cómo se calcula el peso? Bien, veamos. Dice que el peso, es una fuerza de atracción, ¿sí? Es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos y está dirigida hacia el centro del planeta, ¿sí? Es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos y está dirigida hacia el centro del planeta. En otras palabras, el peso es una fuerza dirigida en forma vertical, siempre hacia abajo. Por eso es que nosotros, cuando hablábamos de movimiento vertical, de caída libre, de movimiento parabólico, siempre dibujábamos la gravedad apuntando hacia abajo. Porque si no existiese la gravedad, no habría esta fuerza llamada peso. Esta no existiría. ¿Bien? Tenemos entonces que el peso es una fuerza igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Peso es igual, es decir, aquí ya apareció una primera formulita, mire. Sí, aquí ya tengo yo una primera fórmula. Listo, el peso, que es igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Repito, tenemos ahí ya nuestra primera fórmula. Donde el símbolo o la letra P representa el peso. M es la masa y G es la gravedad. ¿Sí? Veamos, analicemos esta pequeña fórmula. Si P es el peso y P es un vector, si P es un vector y es igual al producto de la masa, que es un escalar, un número, ¿no es cierto?, multiplicado por la gravedad. Y la gravedad sabemos que es un vector. Y además, sabemos que la gravedad tiene como módulo. ¿Quién me hace acuerdo cuál es el módulo de la gravedad? ¿Cuánto vale? ¿A qué es igual la gravedad? 9,8, dice. 8. 9,8. ¿Qué Metros por cosa? segundo. Metros por segundo. Casi. Al Metros por cuadrado. segundo al cuadrado. Eso, 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Esto es el módulo, pero como estamos diciendo que la fuerza es un vector, el peso es una fuerza, es un vector, al tener la gravedad como vector, ¿me podrían hacer acuerdo a que era igual la gravedad? Con la flechita encima. ¿A qué es igual eso? Cero I menos
8J. Y también con la respectiva unidad, no olvidarse que siempre hay que poner las unidades. Metros por segundo al cuadrado. Listo. Entonces, si la gravedad siempre apunta hacia abajo, si la gravedad siempre está hacia abajo, ¿qué va a pasar con el peso? El peso también es un vector. Ya estamos de vuelta, no sé qué pasó, se me colgó creo el internet. Ya. Sí, estamos. Listo. Bueno, se nos borró los gráficos que teníamos acá, la parte que teníamos acá, pero ustedes ya deben haberla copiado, ¿no es cierto? Entonces decíamos que ¿qué va a pasar con el peso, el vector peso? Este siempre va a apuntar también hacia abajo, como dice en su definición, y eso se debe a que la gravedad siempre va a estar hacia abajo. ¿Sí? La gravedad siempre va a estar apuntando al centro de la Tierra. Y esto podemos nosotros definirlo así. Mire, si yo tengo un cuerpo cualquiera, el peso, la fuerza, siempre va a ser hacia abajo. Es decir, aquí yo voy a dibujar siempre un vector hacia abajo que va a representar la fuerza. ¿Sí? Y es este vector que está aquí, que casi no se lo ve. Vamos a aclararle un poquito ese dibujo. Entonces aquí tengo yo el vector fuerza. Miren, ahí tengo el vector fuerza. Siempre va a estar hacia abajo, no importa cómo esté nuestro dibujo, cómo esté el contacto del cuerpo con la superficie. Mire el siguiente gráfico. Tenemos nosotros aquí que este cuerpo está sobre este plano inclinado, sobre esta línea inclinada. Y sin embargo, el peso siempre está apuntando hacia abajo. Esta fuerza llamada peso, ¿sí? Esta fuerza llamada peso siempre va a estar hacia abajo. Mire. Siempre hacia abajo. Si nosotros tenemos otro gráfico, veamos el siguiente. Miren, tengo ahí un cuerpo en diferentes posiciones, en diferentes trayectorias. No nos interesa el tipo de movimiento, ¿sí? Miren, siempre el peso, la fuerza llamada peso, siempre va a estar hacia abajo. Miren, aquí tengo yo el peso, que está desde aquí hacia abajo. Siempre se dibuja desde el centro del cuerpo. Acá siempre va a estar hacia abajo. Peso. Por acá, no importa en qué condición, en qué situación se encuentre. Mire, este está pegado acá a este lado de su trayectoria. Este está en la parte superior. Y sin embargo, siempre el peso está hacia abajo. Recordando que el peso, al ser una magnitud vectorial, siempre deberá dibujarse el vector, la flechita. La flechita. Aquí nosotros hemos puesto solamente el módulo, es decir, hemos calculado, hemos puesto una fórmula de cálculo nada más. Pero el momento de aplicar este concepto, a la resolución de problemas, vamos a ver que siempre será necesario hacer justamente estas flechitas, dibujar. Y recordemos, no importa cualquiera que sea la superficie de contacto, la superficie donde está el cuerpo, siempre
siempre vamos a tener nosotros a esta fuerza llamada peso siempre hacia abajo. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Espere. ¿Avanzamos? Nos faltaría por analizar lo que es la fuerza normal, la fricción o fuerza de fricción o rozamiento, la fuerza elástica y la tensión. Estas 5 fuerzas que tenemos acá son las que en este capítulo llamado cinemática, a partir de lo que nos dice un tal señor Isaac Newton, con sus 3 famosas leyes, ¿sí? Que son la ley de la inercia, la ley de la fuerza y la ley de acción y reacción. Con estas 3 leyes nos explica cómo funciona, cuál es el mecanismo para que un cuerpo se mueva o deje de moverse, se deslice o deje de deslizarse sobre una superficie. Y allí vamos a aplicar nosotros justamente todo lo que ya sabemos sobre vectores. Es por eso que el capítulo de vectores, que si ustedes revisan nuestro texto, le da una mínima importancia, le pone creo que en 2 páginas al capítulo de vectores. Nosotros lo hemos analizado en forma mucho más amplia. Cómo graficarlo, cómo transformarlo de un sistema a otro, cómo hacer las operaciones. Porque todo eso lo vamos a aplicar acá cuando hablamos nosotros de las leyes de Newton. Muy bien. Entonces, por ahora vamos a terminar la clase con estas definiciones, con esta parte teórica. En la próxima clase, el día viernes, nos tomaremos asimismo unos 20, 30 minutitos de la clase de dibujo para terminar estos conceptos que nos quedan pendientes, que son la normal, la fricción, la fuerza elástica y la tensión, para luego hacer, repito, un análisis de las leyes de Newton y aplicarlo a la resolución de problemas. Muy bien. Entonces, sin nada más, por favor, el deber de hoy será simplemente subir a la plataforma el resumen de la clase de hoy. En la plataforma está la diapositiva o las diapositivas con la clase, pero repito nuevamente, los detalles que se hacen, que hemos visto y que hemos explicado acá, no están, pues, lógicamente en la plataforma. Esos ustedes los fueron tomando nota mientras desarrollábamos la clase. Así es que no quiero yo ver una simple copia de lo que está en la plataforma, de lo que está en las diapositivas, sino con todos esos detalles, esas añadiduras que hemos hecho en la clase. ¿Estamos claros? Muy bien, chicos. Entonces, sin nada más, si me ayudan a ver quiénes faltan, por favor, para la asistencia. Dicen, ¿Mandé? Andrés Aymar dice que no tuvo, que se le fue el internet, que pues no pudo entrar. Dice. ¿Quién? ¿Quién dijiste? Aymar. Andrés Aymar dice. Aymar. Ya, sin internet. Aymar. Andrés Aymar. Sí, habla Dorito. Sales. ¿Cuál más falta? Como hombre, ¿sí o qué? Ortiz, Aymar y González. González. Ya, 3 nos faltaron entonces. Sí, porque estamos 15, está el chico de la Indoamérica y yo, quedamos 13. Más 3 que faltaron, 16. Bien, entonces, chicos, muchas gracias por su atención. Por ahora suficiente. Hacemos nuestro deber y tenemos plazo hasta las 4 de la tarde, como siempre, en la plataforma para subir. Muy bien, suficiente por hoy. Chao, chicos. Nos vemos el día viernes.